poder calificar nuestra presentación. Bueno, pues iniciamos. Bienvenidos, mi nombre es Carolina Ortega y hoy seré su moderadora. Nuestro webinar es titulado Mangueras, Selección, Identificación y Solución de Problemas. Les agradecemos mucho que se hayan inscrito. Esta es la primera de una serie de sesiones que daremos. Esta mañana tendremos como presentadores a los ingenieros Cristian Barrios y Daniel Saucedo. Cristian Barrios, ingeniero químico egresado de la UNAM, con 8 años de experiencia en la industria química, automotriz, farmacéutica, alimentos y bebidas, entre otras. Con 5 años de experiencia en Suageloc, México, colaborando con clientes de diversas industrias. Actualmente, Cristian se desempeña como coordinador de servicios en campo, lo que incluye el servicio de consultoría de mangueras, enfocado a optimizar los sistemas de nuestros clientes. Daniel Saucedo, ingeniero mecatrónico egresado de la UVM, con 6 años de experiencia en Suageloc, México, en el área de ingeniería, en sectores como química, instrumentación, generación de energía, automotriz y llanteras, entre otros. Daniel cuenta con amplia experiencia en esta línea de producto derivado de las certificaciones con las que cuenta. Pues adelante, bienvenidos, comenzamos. Gracias, Carolina. Bienvenidos a todo el auditorio. Esperemos que sea de su agrado este webinar. Podamos aprender varias cosas. Daniel, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buen día, muy bien, gracias. Y bienvenidos todos sean al auditorio. Esperamos que sea de su agrado el webinar y pues, adelante. Arranquemos. Pues bueno, primero que nada, decirles un poquito de qué va este webinar, qué es lo que vamos a estar revisando. Si ustedes tal vez trabajan en mantenimiento, son técnicos de instalación, también si están en la parte de diseño de equipo, tienen que ver también con la parte productiva o de optimización de procesos, pues bueno, este webinar va a ser de mucho valor para ustedes porque las mangueras saben que están presentes prácticamente en todas las industrias y todos los mercados. También si tienen problemas tal vez de producción en donde una manguera les puede estar generando paros de un equipo, pues bueno, aquí vamos a buscar cómo eficientar esos puntos y que realmente podamos aumentar la eficiencia de nuestra planta. También si buscan disminuir costos por mantenimiento, que es muy común que ya se tenga prácticamente un presupuesto asignado para cuando se dañan estas mangueras, pues aquí podemos ver si se pueden optimizar, muy probablemente sí. O tan simple, tal vez no encuentran la manguera adecuada para su aplicación y están usando prácticamente lo que se tenga ahí disponible, pero sin haberse preguntado si es lo más adecuado. Pues aquí vamos a empezar a ver esos fundamentos para forjar un criterio y realmente un criterio técnico fuerte de lo que tiene que ver las mangueras. ¿Por qué es importante seleccionar la manguera adecuada? Bueno, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que nuestros clientes tal vez no tienen muy identificado lo que se está utilizando. Y las mangueras en ocasiones, pues prácticamente se tratan como si fueran un empaque, un recurso desechable, hasta como si fuera un trapo, donde ya se tiene un presupuesto y se están cambie constantemente. Esto no es lo mejor y definitivamente se puede hacer algo por evitar justamente estos cambios continuos. Aquí los invito a que con este sondeo hagamos una reflexión, nos preguntemos cada cuándo cambiamos esa manguera que nos dura muy poco, la que más problemas nos da, vamos a decir, la más latosa de toda nuestra planta. Entonces, cada cuánto es que estamos cambiando esa manguera, porque esto es muy importante. En realidad, si por algo tal vez no estamos midiendo ni siquiera el tiempo de vida, pues bueno, también se vale. Tal vez no sabemos cuánto están durando y entonces no podemos empezar a preguntarnos si es que se puede optimizar. Los invitamos a que nos ayuden con sus respuestas. Perfecto. ¿Me ayudan con los resultados, por favor, Caro? Como podemos ver, está bastante dividido. Hay personas que pues las cambian cada más de un año, lo cual es bastante bueno. Quiere decir que tienen un tiempo de vida pues óptimo. Las personas que tal vez tienen menos de 3 meses o de 3 a 6 meses, pues bueno, ahí definitivamente se podría investigar qué es lo que está sucediendo y de dónde vienen esos daños para poder optimizarlo.
6 meses a un año, pues depende mucho obviamente de la aplicación, pero podría ser que también se pueda optimizar. Al final, pues todo es optimizable y siempre vamos a poder hacer algo más. Me gusta empezar con esta pregunta: ¿cuál es el tiempo de vida de una manguera? Pues bueno, haciendo un poquito la analogía, como vemos aquí con los neumáticos o las llantas, pues la respuesta es que depende, porque depende mucho realmente lo severo del proceso al que le estamos sometiendo. Es decir, si tal vez estamos utilizando con aire a muy baja presión, pues probablemente su tiempo vaya a ser alto. Pero si tenemos fluidos que son agresivos o corrosivos, pues ahí es donde se empieza a hacer mucho más severo el problema y pueden fallar más rápido. Ahora, ¿qué sucede cuando falla una manguera? Pues la respuesta es la misma, depende. Y esto tiene que ver con lo crítico de dónde está instalada. Es decir, qué función está cumpliendo esa manguera. Tan solo, no sé, si falla, paramos el proceso, rápidamente se cambia y no nos trae algún problema mayor, pues qué bueno. Pero ¿qué pasa si esa manguera tal vez es un sistema de enfriamiento de un generador y si llega a fallar, pues hasta nos puede frenar prácticamente toda la planta? Pues hay que poner principal atención a esas mangueras críticas, dónde están instaladas y qué función están cumpliendo. Aquí justamente mencionamos algunos de los problemas más comunes que nuestros clientes y nosotros también en campo hemos observado, y es muy importante tenerlos en cuenta, es decir, qué está sucediendo con esas mangueras que fallan. El daño por torsión, la ovalidad, que es cuando ya se deforma el núcleo de nuestra manguera, pues normalmente tienen que ver una de dos: o con una mala instalación, un mal diseño inicial, en donde tal vez la ruta no fue lo más adecuado y se podía instalar de otra forma, o tal vez a veces es tan simple como que le puede faltar un accesorio como un codo, y ya con ese codo vamos a mejorar totalmente el desempeño de esa manguera. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta. La compatibilidad química, la permeabilidad y la corrosión van más de la mano hacia el fluido, es decir, qué fluido estamos manejando y transportando en esa manguera. Si no estamos seleccionando los materiales adecuados, tanto del núcleo como de tal vez las conexiones, pues bueno, podemos tener ahí ciertos problemas. Y la parte de cables rotos y abrasión van más enfocados hacia un poco la manipulación. Es decir, si nosotros tal vez estamos arrastrando esa manguera o tiene fricción, pues bueno, puede ser que ahí tengamos un problema. Aquí en el video vemos un caso real que nosotros identificamos en una planta durante un servicio, donde hay una fuga de vapor muy fuerte en una manguera, y pues bueno, podemos ver que ya imagínense un problema así, pues para empezar es peligroso y adicional, pues económicamente también costoso. Aquí le cedo la palabra a Daniel para que nos explique un poco de estos casos que hemos visto y hemos observado, y en realidad qué puede ser que esté sucediendo con estos problemas. Claro que sí, Cristian, muchas gracias. Sí, en efecto, en el tema de las mangueras existen diversos problemas que nos pueden ocasionar varias situaciones complicadas en nuestros procesos. Y lo curioso con el tema de las mangueras, como comentaba Cristian, es que nos acostumbramos al padecimiento. Se nos hace tan natural cambiar una manguera cada 3, 6 meses, que ya lo vemos como si fuera una refacción de algo que se tiene que cambiar, algo que se desecha, y la verdad es que pues no es así. Aquí podemos ver distintos tipos de problemas, como es un daño por una sobreflexión, como pueden notar aquí, lo cual hace que la manguera ya sea inservible. Algún daño por una presión inadecuada, en este caso un tema de vacío sometido a una manguera la cual no está diseñada para esa aplicación. Un tema de torsión en una conexión final debido a una mala instalación y a la falta de un accesorio adecuado. En este ejemplo de acá podemos notar una mala instalación sumado a una mala ruta en la manguera, ocasionando que tenga problemas de sobreflexión en este punto y en este punto. Además de eso, tenemos otros problemas como temas de abrasión, como en este caso. Podemos notar
un recubrimiento de mala calidad, además de que la manguera seguramente se sometió al contacto entre una superficie rugosa, lo que ocasionó el daño en la cubierta. Otro tipo de daños que tenemos son los problemas de corrosión, por ejemplo, como en este caso. Tenemos problemas de corrosión debido a que tal vez el material que tenemos en la parte externa de la manguera no es el adecuado para el ambiente en el que está. Y este fenómeno es muy común, el tema de las fugas y la permeabilidad. Para aquellos que no estén familiarizados con la permeabilidad, en términos generales, significa la capacidad del material de poder permitir que entre o salga alguna molécula a través de él. Como pueden notar aquí, en este caso la manguera está sumergida en agua y la manguera está permeando debido a esa capacidad que tiene. Por eso notamos estas burbujas aquí. Este tema es de bastante importancia en la selección de alguna manguera, porque igual es uno de los problemas que se presenta muy a menudo debido a una mala selección, además de una mala calidad en una manguera. Sumando a eso, tenemos también temas de cosas que hemos visto muchas veces en sitio, que por eso tenemos esta indicación aquí de por favor evítelo. No se esperen a que tengan una aplicación o una situación en campo como las que mostramos aquí en las imágenes, porque como vieron en el video de la fuga, realmente esa manguera ya no tendría por qué estar operando, porque pudiera ocasionar muchos problemas, tanto pues temas de seguridad o temas ecológicos o de temas económicos. Entonces nunca hay que llegar a ese extremo de permitir que las mangueras lleguen a esta situación. Como por ejemplo aquí tenemos una especie de burbuja que se forma en las mangueras normalmente de tipo de goma o termoplásticas, que es como una especie de burbuja o ampolla ocasionada por una sobrepresión. Para que vean a qué me refiero, veamos el siguiente video. Aquí podemos notar una manguera de goma que se está sometiendo a presión. La presión de trabajo normalmente son 300 libras, pero vean cuando incrementamos la presión, se forma esa especie de burbuja o de como ampolla. ¿Y qué pasa? Que la manguera truena. Entonces, ese fenómeno se puede presentar y pudiera estar ahí ocasionando un problema y la manguera seguir operando. Eso es algo que se debe evitar a medida de lo posible. Como les comentaba, todos esos problemas, pues, ¿qué impacto nos pueden tener? En especial las fugas. ¿No es así, Cristian? El tema de las fugas es bastante interesante, ¿cierto? Sí, así es, Daniel. Siempre hay que tener mucha atención en eso y como bien mencionabas, no dejar que las mangueras lleguen hasta ahí, que ya fuga, sino que muchas veces identificar estos problemas que acabamos de ver previo a la fuga y poder dar un mantenimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos diversas consecuencias de una fuga. Obviamente la parte de seguridad, el tipo de fluido que estemos manejando, si es combustible, si es tal vez corrosivo, pues con mayor razón todavía la parte económica y aquí justamente quisiera traer su atención, ¿no? Es impresionante este dato de que una fuga de vapor pequeña, de 1/8 de diámetro, vamos a decir la fuga, a 100 libras nos puede estar costando hasta $3,500 anuales, que es muy alto. Y con el aire comprimido, que muchas veces se pasa por alto al ser uno de los fluidos más utilizados y que pues no tiene ningún peligro, pero lo que nos cuesta es la energía del compresor para generar ese aire comprimido. Y aquí me gusta contar la anécdota de una planta muy grande que estaba operando con 5 compresores de alta capacidad y después de hacer una evaluación de fugas en todas sus mangueras y también sus líneas, conexiones, etcétera, pudieron, ya que se repararon todas estas fugas, de estar operando con los 5 compresores, pudieron operar con 4. Entonces imagínense los ahorros y el impacto de eficiencia que eso generó. Y obviamente, pues bueno, la parte ambiental que cada vez toma más relevancia y más que nunca es muy importante también contener esas emisiones hacia la atmósfera. Aquí los invito otra vez a hacer una reflexión.
sabemos lo que está instalado en nuestros equipos, es decir, tenemos una tabla, una guía de identificación en donde nosotros tenemos claro qué tipo de manguera, con qué características, etcétera, están instaladas o no. Y en realidad no hay ningún problema. Los invitamos aquí a que nos respondan con toda honestidad si no saben. Y en realidad, pues, es un ejercicio para saber qué tan conscientes estamos de lo que está instalado en nuestra planta. Les invitamos a que nos ayuden con sus respuestas. Perfecto. Podemos ver los resultados, por favor. Excelente. Pues como vemos, la mayoría responde algunas, lo cual es bueno, quiere decir que tenemos ya una base y un inicio. Los que tienen ya todas identificadas, pues qué mejor, eso quiere decir que realmente sí se puso atención en ese tema y sobre todo eso nos va a permitir tal vez hasta hacer un mantenimiento preventivo, un plan, lo cual es excelente. Y casi ninguna, pues bueno, no hay problema. Justamente la intención aquí de este webinar es que tengan las bases para empezar a hacer esa identificación. Así es muy importante con esas respuestas que tenemos ahora, darnos cuenta que a veces aquellos que contestan algunas o casi ninguna, agradecemos la verdad su honestidad, porque muchas veces los temas en la mala selección son por alguna carencia de conceptos básicos, pero no hay ningún problema porque los vamos a abordar aquí. Entonces, empecemos por lo más simple. ¿Cómo diferenciamos un tubo a una manguera? Pues muy bien, un tubo es simplemente un conducto en el que pasa un fluido o puede ser transportado un fluido de un punto a otro. Pero el tema es que es de una sola capa, pudiendo ser flexible o no. ¿De acuerdo? El tema con una manguera es que es igual un conducto donde puede transportar un fluido de un punto a otro, pero la diferencia es que tenemos múltiples capas. Y obviamente tenemos varios grados de flexibilidad. Esto de las capas va a ser muy importante en los ejemplos que vamos a dar más a detalle para que puedan entender un poco más esa gran diferencia entre tubo y manguera. Ya teniendo claro, un poquito más claro lo que es un tubo y qué es una manguera, viene la siguiente pregunta, el ¿por qué usar una manguera? Uno de los principales temas sería por la flexibilidad, como pueden notar en la imagen de acá. En un tubo, tal vez de tubería o tubo de acero inoxidable, pues sería muy complicado hacer ese movimiento, ¿cierto? El direccionamiento. Imaginen ustedes que tenemos que llevar la conexión de estos puntos a los puntos de acá. Con línea de tubo sería bastante complicado. E imaginemos que también tengamos ese equipo móvil y tengamos que estar conectando y desconectando muchas veces al día esta manguera o más bien este punto de conexión. Con línea de tubo pues sería bastante complicado, si no es que casi imposible. Además, en temas de vibración, cuando tengamos alguna vibración, la manguera es un buen aliado en este tipo de situación. Pero, desafortunadamente, como todo en la vida, no todo puede ser 100% ventajas, ¿verdad? Tenemos el por qué no usar una manguera. Pues bien, no es conveniente usar una manguera cuando tenemos algún problema de instalación. Por ejemplo, si la instalación, digamos, independientemente del espacio reducido, es un modo de conexión muy complicado y llevarlo a cabo con una sola manguera, seguramente esa manguera se va a someter a mucha sobreflexión en diferentes puntos, lo que va a reducir la vida útil de la misma. Otro tema sería la permeabilidad, como lo platiqué anteriormente. Imaginemos que estamos llevando a cabo una prueba de retención de presión o aquellos lugares donde someten pruebas de retención a algunos productos y el tema de la fuga es muy importante. Si usamos una manguera,
vamos a tener ahí una caída de presión, pudiéndonos indicar que tal vez haya alguna fuga en alguna parte, pero no es así, simplemente es que la manguera tiene ahí un detalle de permeabilidad. Otro tema es el mantenimiento. Como lo preguntamos en el sondeo de cada cuánto cambian ustedes la manguera. Si ustedes tienen una instalación, perdón, con una línea de tubo, es probable que ese mantenimiento al año y no sea necesario hacerle mantenimiento. Sin embargo, las mangueras en algunas ocasiones sí. Y esto conlleva a que nos reduce la vida útil de la misma comparación de un tubo. Entonces, es siempre ver por qué nos conviene y por qué no y tomar la mejor decisión para nuestra aplicación. Ahora bien, continuamos con el tercer sondeo. Le pedimos que nos ayuden, por favor, porque esta información nos va a ser muy útil para lo que viene a continuación. Porque a veces ahí presentan algunas confusiones al momento de decidir qué tipo de manguera es o incluso tal vez qué es el ánima, ¿no? Por cierto, no sé, podría ser. De igual manera, si dicen no lo tengo identificado, no hay ningún problema, adelante. Sinceridad ante todo, no pasa nada. Excelente. Si nos ayudan con los resultados, por favor, Carl. Pues tenemos respuestas bastante balanceadas. Tenemos un poco de todo. Aquellos que contestaron teflón, metálica, termoplástica o goma, tal vez las que nos ocasionan un poco más de ruido muchas veces son entre las metálicas y las que son de teflón. Ahí les voy a explicar por qué más adelante. Y aquellos que no lo tienen identificado, pues no tienen ningún problema porque justamente lo vamos a ver a continuación. Ya hablamos la definición básica de qué es una manguera y qué es un tubo. Pues bien, ahora, ¿cómo está construida una manguera? Pues típicamente una manguera consta de 4 componentes. El ánima, como lo pueden ver aquí resaltada, la malla, el recubrimiento y las conexiones finales. Abordaremos cada uno de ellos y empecemos con lo que es el ánima. Así es, el ánima. Como bien decía Daniel, hay ocasiones en las que podemos confundirnos. Aquí vamos a definir cada uno de estos componentes para que todos lo tengamos bien claro. El ánima, o también conocida como núcleo, es la que tiene contacto con el fluido, es nuestra parte, vamos a decir, húmeda de una manguera. Es la que justamente tenemos que fijarnos en cuestiones de compatibilidad, como veíamos al inicio con los problemas. Entonces aquí sí es muy importante saber qué fluido estamos manejando y qué ánima vamos a elegir. Ahora aquí hay un mito en muchas ocasiones que se cree que el núcleo es lo que hace que resista presión una manguera. Es decir, el ánima es la que va a resistir la presión. Y esto no es cierto. En realidad el ánima solo está hecho para transportar y canalizar el fluido, pero su tarea en sí no es soportar la presión. Y ahorita vamos a verlo más adelante en otro de los componentes, cuál es el que sí está diseñado para eso. ¿Qué tipos de ánima hay? Y en general, ¿para qué nos sirven? ¿En qué aplicaciones? Ok, el ánima lisa normalmente se utiliza en aplicaciones en donde tal vez el flujo necesita ser muy constante, porque al ser lisa, justamente nos va a permitir mantener tal vez un perfil, tal vez hasta laminar de nuestro fluido. También, por lo mismo de que es lisa, pues se puede limpiar con bastante facilidad. Si por algo nosotros tenemos que realizar una limpieza con vapor para esterilizar o para arrastrar cualquier cosa que se pueda quedar ahí o tal vez con un fluido inerte, pues bueno, el ánima lisa va a ser mucho más fácil para limpiar y en aplicaciones donde se requiere alta pureza, pues esta es nuestra opción. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Que por lo mismo es de ser lisa, pues es menos flexible y susceptible a la torsión, sobre todo en diámetros mayores, ya hablando tal vez de 3/4 de pulgada hacia arriba, es fácil que si doblamos de más una manguera con ánima lisa, la podamos dañar. Y esa manguera ya nunca va a regresar a su estado original, ese núcleo nunca va a regresar.
En las ánimas corrugadas, pues justamente es lo contrario. No vamos a tener tanto nivel de limpieza porque pues se puede llegar a entrampar el fluido aquí, justamente en estas partes. Podría llegar a generar un flujo turbulento también, esa misma estructura del núcleo, pero en aplicaciones donde lo que estemos buscando es flexibilidad sin que se dañe la manguera, tal vez en una aplicación en donde algún operador está conectando y desconectando la manguera varias veces al día, pues un ánima corrugada podría ser nuestra aliada. Y como vemos en los popotes de este lado, pues es un poquito la analogía. La parte corrugada del popote normalmente pues es la que se dobla. La parte lisa no. Si ustedes doblan la parte lisa, se truena el popote, ¿no? Entonces un poquito esa misma dinámica. Dentro de los corrugados, a su vez, pues tenemos dos tipos. El helicoidal, que es el que normalmente vamos a encontrar en las mangueras de fluoropolímero, es decir, de teflón, y los anulares. El corrugado anular es el que vamos a encontrar en las mangueras metálicas. Porque ustedes imagínense, si esto fuera liso, obviamente, pues ya no sería una manguera, no tendría prácticamente flexibilidad, sería un tubo aquí adentro y no podríamos realmente tener esa ventaja de la flexibilidad. Entonces, como se logra, es generando estos núcleos anulares, corrugados anulares, para que la manguera, aunque sea su núcleo metálico, se pueda flexionar hacia un lado o el otro. Esto nos lleva pues a los tipos de ánima que tenemos en general. Y recuerden, el ánima es la parte interna de la manguera. Las metálicas, las de fluoropolímero, como mencionaba, normalmente son las de teflón, las termoplásticas y las de goma. Y Daniel a continuación nos va a ayudar a diferenciar cada una y saber cuáles son las ventajas. Así es, muy bien. Comenzando con el ánima metálica, normalmente son de acero inoxidable. Como comentaba Cristian, esas tienen un corrugado de tipo anular, lo que permite que sean, bueno, que le brinden esa parte de poder ser flexibles y poder manipularlas. Las ventajas que tienen es que con la malla adecuada pueden trabajar presiones altas y temperaturas altas, a su vez, igual temperaturas bajas, en aplicaciones criogénicas como la que podemos ver en la imagen de acá. A su vez, una de las ventajas es, por ejemplo, yo les comentaba el tema de la permeabilidad. Normalmente este tipo de mangueras son para servicios en donde estemos manejando moléculas pequeñas, como puede ser el hidrógeno y el helio. Y en la imagen de acá tenemos un banco de pruebas en el cual hacen pruebas de fugas, pero con helio. Y al ser para diferentes tipos de producto, se requiere conexión y desconexión cada vez que van a realizar la prueba. Entonces tenemos la ventaja de poder conectar y desconectar, la confiabilidad de la permeabilidad. Sin embargo, tenemos una desventaja. Este tipo de ánimas, su vida útil no es tan adecuada como una de termoplástica o una de teflón. Sin embargo, considerando el tema de las fugas, pues es la que gana, les gana a todas. Y ojo aquí, es muy importante que siempre que seleccionemos un ánima, tomemos en cuenta que no se puede tener todo. Siempre estamos sacrificando algo para obtener algo. En este caso, estamos obteniendo la propiedad de alta presión, temperaturas, baja permeabilidad, pero sacrificamos dos cosas, que en este caso no son tan flexibles o tan fáciles de manipular a comparación de una de polímero, y además que la vida útil no es tan larga como las otras. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta esa parte de que no se puede tener todo en las mangueras y siempre tenemos unos beneficios, pero pagamos otros. El siguiente tipo de ánima, y creo que es la más común, es el ánima de fluoropolímero. Esta es muy utilizada debido a que al ser de PFA o de PTFE, es químicamente inerte, lo que la hace compatible con la gran mayoría de fluidos que se manejan.
El rango de temperaturas que manejan es bastante adecuado. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, tal vez en una aplicación criogénica, pues esta no es la más indicada. Y al ser químicamente inerte, ese tipo de mangueras se utiliza mucho en la industria de alimenticia, farmacéutica, ya que estas cuentan, algunas series de las mangueras que tenemos cuentan con aprobación FDA. Pero desafortunadamente estas mangueras presentan permeabilidad. Yo sé que les comenté que la manguera de ánima metálica pues puede ser para moléculas pequeñas como el helio o el hidrógeno. Pero ¿qué pasa si ustedes están llevando a cabo un proceso y están realizando alguna prueba de retención de presión en su proceso, pero con nitrógeno a una alta presión, digamos como la que viene de un cilindro? Si nuevamente la están trabajando entre 2.700 a 2.800 libras, van a presentar tal vez un grado alto de permeabilidad si están llevando a cabo esa prueba. Pero ustedes van a decir, pero si tú dijiste que era para helio y para hidrógeno lo más adecuado a la metálica y esto es nitrógeno, pues sí, pero el tema está en que ¿qué es para ti más importante en el proceso? Tal vez el tema de que la vida útil o la flexibilidad, o tal vez la permeabilidad. Si los grados de permeabilidad son aceptables porque con su proceso no interfiere, esa es la más adecuada. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en todas las variables que estamos tomando en cuenta, porque en ese ejemplo puede ser engañoso. Al ser nitrógeno, puede llegar a la confusión de que pues tal vez la más adecuada sea esta, pero tal vez no, porque para ustedes el tema de la permeabilidad es muy importante. Entonces, ahí sería más adecuada una manguera metálica, aunque fuera nitrógeno. El siguiente tipo de ánima es el ánima termoplástica. Normalmente estas son de nylon o de poliuretano. Claro, también hay otros, pero son los más comunes. Y estas son diseñadas para soportar altas presiones con el recubrimiento en malla adecuada. Su principal aplicación son las hidráulicas y nosotros contamos con mangueras que pueden ser utilizadas para servicio de gas natural, ya que cuentan con la certificación para este manejo de servicios. Como podrán notar, las temperaturas tal vez no sean las más, bueno, el rango más amplio. Sin embargo, nuevamente en las aplicaciones hidráulicas, la temperatura no es ningún problema, como podemos notar aquí. Aquí tenemos un pistón que es accionado con un aceite para una prensa de vulcanizado en los neumáticos. Entonces, ahí no hay ningún tema por el tema de la temperatura. Y la última ánima que tenemos es el ánima de goma. Estas normalmente son para uso general. Aquí podemos notar incluso la aplicación para temas que donde tal vez el movimiento sea muy frecuente, pero la presión y la temperatura pues no son las más altas, tal vez para una baja presión, una temperatura baja, ya que estas tienen la mayor resistencia al daño por torsión. Aunque si llevamos a una sobreflexión que sobrepase, no le va a pasar nada a la manguera, pero puede ocurrir que se estrangule y nos obstruya el fluido y ya no tengamos caudal. Hay que tener mucho cuidado ahí. Un ejemplo que se me ocurre para este tipo de aplicaciones es para, por ejemplo, el agua de enfriamiento en un intercambiador, que venga a una baja presión y el agua venga a 25 o 35 grados centígrados. Esta sería la manguera ideal para esta aplicación. Como podrán notar, aquí tenemos una guía rápida que les puede ayudar mucho. Nuevamente, no sé qué quieras opinar de esta tabla, Cristian. A mí me parece bastante interesante. Sí, así es. Lo que intentamos con esta tabla es darles pues una guía, aunque sea inicial, de cuándo pensar en un tipo de ánima o núcleo y cuándo en el otro, dependiendo de las variables que, como mencionaba Daniel, sean importantes para ustedes y su proceso. Si por algo, vamos a decir, la permeabilidad, están haciendo una prueba tal vez de detección de fuga con un espectro de helio
en donde están midiendo niveles bajísimos de por 10 a la -9 o más de fuga, pues obviamente no podríamos usar ni una manguera de goma, ni termoplástica, ni de teflón. Tendríamos que ir directo por una metálica. Pero tal vez si pensamos en una aplicación de manejo de vapor, donde tenemos altas presiones, altas temperaturas, pero adivinen qué, hay vibración. Entonces ya tal vez la metálica no sería lo más adecuado, porque con la vibración de ese equipo se llegaría a dañar rápidamente. Entonces podríamos voltear a ver las de teflón y si la temperatura y presión están dentro de lo aceptable, pues mejor usarla. ¿Por qué? Porque la de termoplástica y goma pues no van a aguantar obviamente la temperatura del vapor, ¿no? Entonces podríamos pensar tal vez en una de teflón que resolviera. Esta tabla, obviamente se las vamos a compartir cuando se envíe la presentación y hasta puede ser como un archivo aparte, para que ustedes identifiquen sus aplicaciones y qué tipo de ánima sería lo mejor a usar. Bien, con esto nos vamos a nuestro cuarto sondeo, último sondeo, en donde de nuevo se fijan las preguntas tan enfocadas para que hagamos una reflexión acerca de lo que nosotros tenemos en nuestra planta y si no sabemos, pues bueno, tal vez empezar a identificarlo. Aquí la pregunta es, ¿qué cantidad de mangueras estiman ustedes que tengan instaladas? Porque obviamente de esto va a depender muchísimas cosas, desde el mantenimiento hasta los costos que estamos invirtiendo, el costo directo del material, pero también muchos costos indirectos, porque si esa manguera se daña, pues tal vez, no sé, volviendo al ejemplo de las prensas de vulcanizado, el equipo se frena y para que se vuelva a calentar con vapor puede tardar 3 o 4 horas y entonces ya perdimos tal vez 5 horas de producción de llantas que no sé, tal vez eso hubieran sido 100 llantas, ¿no? Que hubieran salido. Entonces, hay que pensar en eso, costos directos y también los costos indirectos que nos generan estas mangueras. Perfecto. Viendo los resultados, pues vemos que está bastante balanceado, de 0 a 50, y también bastantes personas, bastantes aquí de usuarios, tienen más de 150. Entonces ya imagínense estos daños que estamos hablando o estas fugas, se puede hacer complicado estar hasta identificándolos. Por eso se recomienda mejor seleccionar una manguera que desde un inicio sea la más adecuada y nos dé el mayor tiempo de vida para que no estemos batallando con esas fugas. Y si lo piensan, hasta es tiempo de la gente de mantenimiento que está trabajando ahí. Muchas veces podrían estar dando un mantenimiento mayor a un equipo pues, de mayor importancia, pero se tienen que ocupar haciendo mantenimiento a la manguera que ya se volvió a dañar, ¿no? Entonces el chiste es intentar evitar eso y sacar de la ecuación que las mangueras se estén dañando. Perfecto, aquí continuamos con nuestro segundo elemento de cómo está compuesta una manguera y vamos a hablar de las mallas. Así es, como dijimos que constaba de 4 elementos, ya hablamos del ánima y pasemos a lo que es la malla. Como vienen aquí está resaltado lo que es la malla. Y este es un tema bastante curioso que luego ocasiona muchas veces cierto grado de confusión porque se confunde tal vez el tema con el ánima y la malla. La malla es lo que rodea al ánima o al núcleo, pudiendo ser con algún trenzado de algún metal, nuevamente acero inoxidable, o con alguna especie de fibra. Sin embargo, como podemos notar aquí, protege el ánima y ayuda a contener presión. Significa que su trabajo es poderle brindar a la manguera esa capacidad de poder soportar un grado mayor de presión a que si fuera únicamente del material del ánima. En la siguiente lámina les voy a explicar por qué. Además de eso, la malla mejora la resistencia a la torsión. Nos ayuda en ese concepto. Tomando en cuenta estas tablas que están viendo, nos ha llegado a pasar que llega alguien y nos puede decir, oye, fíjate, yo tengo un ánima metálica y con tal conexión, tal longitud, y ya cuando estamos en sitio, pues sí, lo que tienes es una manguera con una malla metálica que está por el exterior. Sin embargo, el ánima es de teflón.
Entonces tu manguera es de teflón, tu manguera no es metálica. Tienes una manguera con una ánima de teflón, pero con una malla tal vez de acero inoxidable. Ahí para que no les presente ninguna confusión en el futuro. Y tomando en cuenta un ejemplo práctico de cómo nos ayuda la malla, veamos lo siguiente. Tenemos un tubo de PFA, que como podrán notar en la definición que les dimos al inicio, es de una sola capa. Y aquellos que estén familiarizados con este material sabemos que es flexible, pero el que sea flexible no lo convierte en una manguera. ¿Por qué? Porque es de una sola capa. Pero en el lado derecho tenemos un ánima de PFA, pero ¿qué creen? Con una malla de acero inoxidable. ¿En qué le beneficia todo esto a nuestro tubo? Vean los siguientes datos. Si tenemos un tubo de PFA en media pulgada con un espesor de 0.062, disculpen, la presión de servicio es de 125 libras. Pero ¿qué pasa si yo tomo la misma manguera, o más bien el mismo tubo de PFA, pero le añado la malla de acero inoxidable? ¿Qué pasa con la presión? Ya no soporta 125, ahora soporta 300 PSI. Entonces, con esto nos indica que la malla nos ayuda a esa propiedad de la presión para poder soportarla. Entonces, cuando tengan ustedes, por ejemplo, un ánima de teflón, puede ser el mismo teflón, pero no va a ser igual si tiene una cubierta, digamos, de silicón o una cubierta de fibra, perdón, una malla de fibra, a que tenga una malla de acero inoxidable. La presión en la que van a trabajar va a ser diferente. Teniendo en cuenta eso, dejamos lo que es el ánima y pasamos al tercer elemento, que es el recubrimiento. A veces el recubrimiento puede trabajar incluso como la malla. La malla puede tomar el papel de recubrimiento, pero muchas veces no. Entonces existen diferentes tipos de recubrimientos o cubiertas para ayudarte a disminuir ciertos fenómenos que pudieran ocurrir en una operación de una manguera. Por ejemplo, aquí tenemos aquellos recubrimientos que nos ayudan a proteger de la flexión o la sobreflexión. Por ejemplo, el blindaje, como vemos aquí, protege de la flexión y la abrasión. Este blindaje es a lo largo de toda la manguera. Es una especie como de, digámosle en términos coloquiales, de resorteo, pero que se puede estirar, pero la protege de nosotros intentar sobreflexionar esa manguera. Y a su vez, si esta manguera, no sé, está en el concreto, está en una superficie rugosa en el suelo, porque muchas veces nos hemos encontrado con mangueras que son de muchos metros y pues hay que arrastrarlas, con esto podemos disminuir el daño que presente. Otro tema que es muy común es el daño en las conexiones finales. Si recordarán las imágenes de los problemas del inicio que se mostraron, una de las mangueras presentaba un problema en esta parte de aquí, debido a que muchas veces la manguera se conecta y puede ser que sea un diámetro grande y que esté conectada a 90 grados, lo que ocasiona que cargue con su propio peso y dañe nuestra conexión final. Este tipo de muelle nos ayuda a evitar ese fenómeno, ya sea por el propio peso de la manguera o por una mala operación de alguna persona que esté ahí en planta, en mantenimiento. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de opciones que se tienen. Ahora, este dato es muy interesante, pero creo que Chris tiene más experiencia en esto, porque creo que lo ha vivido. ¿No es así, Cristian? Sí, justamente. Siempre les pregunto, ¿ustedes creen que esta es una marca de nacimiento? Pues desafortunadamente la respuesta es que no, ¿verdad? Es común ver, sobre todo en aplicaciones de alta temperatura donde se transporta en mangueras, como las mangueras se mueven muchas veces en los mismos equipos, en serio es muy fácil llegarse a quemar con ellas. Yo tengo por ahí una de esas marcas en el brazo y en la industria hasta les llegan a decir tatuajes de vapor, ¿no?
porque los operadores que están cerca de estos equipos, pues muy fácilmente se pueden llegar a quemar. Es un problema de que hace falta un recubrimiento térmico, ¿no? En realidad existen varios tipos y dependiendo de lo que queramos nosotros aislar, pues vamos a elegir uno u otro. Aquí, por ejemplo, está lo que es la camisa de fuego. Este es un aislante de temperaturas extremas. Por dentro, de hecho, tiene como un estilo de fibra. Y por fuera es este material polimérico que hasta es brilloso. Eso es porque también este tipo de recubrimientos están diseñados para resistir llama directa por unos cuantos segundos. No quiere decir que pueda estar adentro de una fogata, ¿verdad? Porque no así se daña, pero si por algo tenemos un riesgo de que haya un fluido que pueda ser inflamable, en algún momento hay esa flama, este recubrimiento nos puede servir para evitar que se queme. Y la cubierta térmica está más pensada para que justamente aislar el exterior y que no se generen quemaduras en las personas. También nos ayuda un poco con la oración. Si se fijan, los recubrimientos o cubiertas están más pensados hacia el exterior, es decir, los problemas que puede presentar estar en ciertas zonas o en ciertos ambientes, las cubiertas nos ayudan a proteger la manguera de esos factores externos que pueden llegar a dañarlas. Entonces, muchas veces en lugar de estar cambiando una manguera que por fricción con un equipo, por ejemplo, se nos está dañando, podemos poner solo una cubierta y cuando se daña la cubierta cambiamos la pura cubierta y no hay que comprar una manguera nueva, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos de estos de temperatura, como la camisa de fuego, aunque aísla bastante del medio ambiente, su perfil no es uniforme. Eso quiere decir que no vamos a tener una constante temperatura en toda la manguera. Solamente está pensada para aislar, pero no está diseñada justamente para mantener una temperatura constante a lo largo de todo el cuerpo. A cambio, si vemos este nuevo tipo de aislamiento, de recubrimiento que ahorita se está generando, que es un nuevo diseño, es el aislante tipo Y. Y este sí está pensado para tener un control preciso de temperatura a lo largo de toda la manguera. ¿Para qué? Pues tal vez en aplicaciones en donde esa temperatura nos puede afectar con una condensación o que algún fluido se evapore, pues bueno, este aislamiento justamente se manda a construir con base en el número de vueltas que se le da alrededor de la manguera y nos ayuda justamente a controlar muy bien la temperatura. Como bien decía Daniel, pues en ocasiones estas mangueras pueden ser de metros y metros de longitud y es imposible intentar cargar. Entonces es muy común ver que las mangueras que ya tienen una longitud considerable, pues se arrastran. El gran problema es que el pavimento las daña mucho, la cubierta siempre se daña. Entonces hay ciertos recubrimientos un poco más sencillos, como estos que son de un protector helicoidal, que es un plástico de alta densidad, que solamente nos ayuda a que no se dañe nuestra malla de la manguera y si algo se daña, pues es este protector y luego se puede cambiar, ¿no? Entonces también hay que tenerlos en cuenta para factores físicos de abrasión. Con esto llegamos ya a nuestro cuarto y último elemento. Ya vimos el ánima, ya vimos la malla, ahorita vimos los recubrimientos y por último es las conexiones finales. Aunque ahorita no vamos a hablar de la conexión hacia proceso, es decir, la conexión ya hacia equipo, vamos a hablar de cómo es que se fijan estas conexiones a la manguera. ¿Por qué sería relevante para ustedes si tal vez no se dedican a fabricar mangueras? Pues no, pero es relevante porque puede ser un tip de identificación. A nosotros nos ha tocado que muchas veces, como decía Daniel, tienes una malla metálica por fuera y dices, bueno, ¿de qué es el núcleo? ¿De qué es el ánima? Pues no sé. ¿Qué tengo que hacer? Cortar una manguera y revisar de qué está hecha por dentro, pero tal vez no tienes esa opción. Entonces, muchas veces el tipo de conexión nos puede dar una pista, nada más una pista, pero sí es un buen inicio de qué manguera tenemos instalada. Si son crimpadas, que se ven como un estilo de cilindro que rodea toda la manguera, muy probablemente estemos hablando de una manguera de teflón o una manguera termoplástica, porque las conexiones crimpadas se usan en esos dos tipos de núcleos, teflón o las de termoplásticas. Ahora, si vemos que la conexión es soldada, entonces definitivamente es una manguera metálica.
porque de esa forma es como estas conexiones sellan contra el cuerpo de la manguera. Entonces aquí ya podemos empezar a darnos cuenta si estamos trabajando con una manguera metálica o con una de fluoropolímero. Ahora, si vemos que la conexión es push-on, tal cual como lo dice la palabra en inglés, es decir, que la conexión entra al núcleo y no tenemos nada por fuera, entonces muy probablemente sea una manguera de goma. Estas son muy fáciles de armar, de hecho se pueden armar en sitio, se corta y se ingresa la conexión con fuerza hacia la manguera y listo. Entonces con esto podríamos también tener un pequeño tip de identificación cuando no estamos muy seguros de qué está fabricado nuestro núcleo. Perfecto. Con esto, pues finalizamos en sí ya la revisión de los 4 elementos que conforman una manguera y solamente nos queda pues decirles algunas cosas que a nosotros nos han funcionado y que si están interesados en que trabajemos en conjunto, pues podemos estar ahí en comunicación sin problema. Como decía Carolina al principio, tanto Daniel como yo estamos certificados en un programa de nuestra fábrica en Estados Unidos que está especializado en hacer consultorías en sitio de mangueras. Es decir, ir a sus instalaciones, revisar, primero ayudarles a identificar si es que no se tiene, y una vez que ya se tengan identificadas esas mangueras, ver cómo podemos optimizarlas, ver si hay posibilidad de aumentar ese tiempo de vida. Entonces, pues es algo que podemos trabajar ahí en conjunto justamente para poder aumentar ahí la eficiencia de sus equipos. Y este es un poquito cómo funciona. En realidad vamos revisando y marcando, si se ven aquí, manguera por manguera de los equipos para identificarlas. Y después con el tag se ponen aquí los hallazgos, una evidencia fotográfica y la recomendación de lo que se puede hacer para mejorar. Si es un tema de instalación, si es un tema de selección, si es un tema de lo que sea, pues bueno, ahí lo vamos revisando, ¿no? Y con esto ya cerramos nuestro webinar. Nada más, no sin antes invitarlos justamente a que sigan va a ser una serie de varias sesiones, porque aunque ahorita revisamos solamente los fundamentos y lo más básico, en la siguiente sesión vamos a empezar a entrar al detalle. La siguiente sesión es muy interesante porque ya vamos a hablar de las aplicaciones o de la aplicación, dónde, cuándo, cómo, en dónde estoy usando esa manguera y dependiendo de eso, qué tengo que seleccionar. También de la instalación, de los accesorios, cómo los codos nos ayudan a generar tal vez curvas adecuadas en la instalación. Entonces aquí los invitamos a que se queden con nosotros, que sigan esta serie de webinars para poder realmente llevarlos a pues ya un criterio técnico fuerte que les permita siempre elegir lo más adecuado. Pues con esto les agradecemos su atención y cualquier duda o pregunta quedamos a la orden. También a ti, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Pues muchas gracias, fue un excelente tema para arrancar con el producto de mangueras. Tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar abriendo el foro. Les invitamos a que si tienen alguna duda, por favor la escriban en la sección de preguntas que expliqué al inicio de nuestro webinar. Cristian, Daniel, ¿cuántos cambios de dirección puedo tener en la ruta de una manguera? Preguntan. Ok. Normalmente se recomienda, al momento de instalar una manguera, que la ruta que lleve esa manguera sea en un solo plano. ¿A qué me refiero? A que si tú haces un doblez en más de un plano, estarías ocasionando una sobreflexión o torsión en la manguera. Entonces, la mayor parte sería que las conexiones se realicen en un solo plano. Es una práctica adecuada para eso. Si tienes más de un plano, lo que se recomienda es que uses más de una manguera para esa aplicación, tal vez con un arreglo de tubo intermedio para evitar esos planos y que cada una tenga su propio plano de conexión. Así es, y nada más digo, ahí complementando, justo ese es uno de los temas que vamos a revisar en el siguiente webinar en la parte de aplicaciones, ya cómo es que se instalan y cómo se comportan esos planos para no generar daños de torsión. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Mis mangueras presentan fugas en todo el cuerpo, pero no se ve ningún daño. ¿Qué puede ser? Como bien Daniel justo lo explicó en los problemas habituales y también después lo estuvimos mencionando, muy probablemente eso sea permeabilidad.
Y eso quiere decir, ahí habría que ver qué fluidos se están manejando y qué tipo de núcleo estamos usando. Y si es que se quiere evitar ese fenómeno, entonces mejor cambiar por un núcleo metálico. Pero Sí, habría que sí revisar si es posible, dependiendo de la aplicación. así es. Y también tomar en cuenta la presión, porque si es una presión alta, posiblemente esté presentando un alto grado de permeabilidad. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. En banco de prueba, la cual es una aplicación estática, sin embargo, se realizan conexiones frecuentes, 50 al día. Se aplica vacío y se encuentra en una cámara de prueba de 230 grados centígrados para helio. ¿Qué tipo de manguera recomendarían? Wow, está muy interesante. Tenemos varios factores, ¿no? Tenemos temperatura, tenemos vacío y tenemos una operación continua, que eso en nuestra experiencia es un tema bastante interesante y es un reto poder diseñar bien una manguera. Definitivamente tendría que ser metálica, primero por la temperatura, porque se mencionaron 230 grados, ¿verdad, Caro? Sí, 230 grados. Sí, Servicio helio. Ujú. el teflón ya estaría en su límite, para empezar, porque lo más que soporta el teflón es 230. Entonces, ya estaría muy riesgoso operar en esa temperatura. Y luego, segundo, le sumamos el vacío y que es un equipo de pruebas. Y justamente esos equipos de prueba, pues lo que están midiendo es la concentración de helio y la permeabilidad, pues, como hemos hablado, nos va a afectar porque el equipo la va a medir y nos puede dar falsos positivos, ¿no? Entonces, la recomendación sería metálica. Lo que habría que revisar muy bien es la ruta de instalación y cómo es que es la operación de conexión y desconexión. ¿Para qué? Para seleccionar bien la longitud y si es que vamos a usar algún accesorio como codo para evitar que se esté dañando y entonces así ampliar el tiempo de vida. Pero sí la recomendación sería metálica y revisar bien ahí la ruta de instalación y el trabajo que se realiza. Excelente, pues ya fue una aproximación a la respuesta que nos hizo el usuario. Pues bueno, esa sería ya toda la... Ah, no, aquí hay otra. Esta información sobre mangueras, radios de curvatura, conexiones, distancia entre equipos, ¿puede aplicarse al tubing de PFA? Preguntan. En realidad, los radios de curvatura están más enfocados hacia justamente las mangueras, como decían, la diferencia entre tubo y manguera. Pero sí, existe también esa información y ahí se podría revisar. ¿Tú has tenido experiencia con eso, Daniel? Sí, ahí lo que cabe mencionar es que si es tubo de PFA, como decimos, ahí nada más sería el tema de la estrangulación. Tal vez habrá que revisar ese dato. Pero si fuera una manguera, ahí sí perdemos esa parte porque al añadir la malla de acero inoxidable, en el caso de la manguera de la serie U, nos reduce esa parte porque tiene ya un diámetro, un radio de curvatura, perdón, mínimo, con el cual podemos hacer esa interconexión. Entonces, sería cuestión de revisarlo a detalle, esa parte, más que nada. Sí, Pero yo me preocuparía más si fuera en manguera más que en tubo. sí, tomamos el dato, Carolina, si nos ayudas para ponernos en contacto y si quieren ya revisar puntual el tema, ¿vale? Claro que sí. Pues bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Pues les agradecemos muchísimo. Estamos en tiempo, son las 11 de la mañana. Les pedimos por favor que al finalizar el webinar van a recibir ustedes una encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros su participación. Que tengan una excelente mañana. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego.